cantar el himno número 170, hermanos, con mucho gozo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén, amén. Vamos así puestos de pie a recibir la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Gabriel Alcántara. Gracias, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo, por favor, abrámosla en su capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo capítulo 3, leeremos de los versículos 14 al 17, por favor. Segunda a Timoteo 3, del 14 al 17. Busca, por favor, tu Biblia. No me la han dado. Bueno, sigan con la vista, por favor. Yo daré lectura a esta porción de la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Gracias, Dios santo y bueno, por esta nueva oportunidad de volvernos a ver en este lugar. Gracias por la presencia de mis hermanas, de mis hermanos. Gracias por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Creo en el Espíritu Santo de Dios para la preparación y exposición de la misma. En todo sea honrado y glorificado, ahora y siempre. Amén. Chécame, por favor. Tomen asiento, por favor.
Chécame poco el volumen, que no veo que esté prendido. ¿Qué tal le ha ido esta parte del año 2026? ¿Qué tanto tienes que agradecer, hermana, hermano? ¿Qué tanto te falta por hacer? Te recuerdo que cuando terminó el 2025, tú hiciste unos propósitos de año nuevo. ¿Cómo te ha ido en tus propósitos? Esa es la pregunta que yo tengo para ti en esta mañana. Oiga, pero ya se va a acabar el año. Efectivamente, tenemos que haber avanzado, tenemos que haber crecido, tenemos que habernos superado en todo aquello que nos propusimos el año pasado, el día último. ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida a tu edad? No importa que tengas 10, 20, 40, 60. ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? ¿Qué es lo que estás logrando en este momento? ¿Eres mejor que hace un año? ¿O eres más o menos en relación al año pasado? La palabra de Dios tiene una ventaja. Fíjate, ¿por qué aquí predicamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te va a transformar, en principio. Porque la palabra de Dios te va a confrontar con tu pecado. Y la palabra de Dios te va a decir, esto no está bien, esto está bien, esto que no está bien lleva a maldición, esto que está bien te lleva a bendición. Aquí tienes que esforzarte por seguir en esta senda para bendición. Aquí cualquier amigo te puede invitar y tú puedes decir que sí y te pierdes muy fácilmente. De este lado tienes que esforzarte para saber decir que no. Por eso le voy a pedir que mantenga usted abierta su Biblia en esta porción de la palabra, segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esta porción de la palabra, esta carta, es una carta personal que está escribiendo el apóstol Pablo. La está escribiendo cuando él sabe que va a morir ejecutado por una espada romana. La persecución contra los cristianos ha venido de parte de Nerón, quien los ha culpado del incendio de Roma. Todo el mundo sabemos que esto fue provocado por el mismo emperador Nerón para perjudicar, según él, entre comillas, al pueblo y al movimiento evangélico de esa primera generación. Pablo está escribiendo a Timoteo, un joven que tiene alrededor de 40 años, pero que está pastoreando en ese momento la iglesia de Éfeso, una iglesia que está presentando problemas de división. ¿Por qué? Porque han llegado gentes de otros lados que le han dicho a Timoteo, esto no es cierto, esto no puede ser verdad, tú tienes que creer que esto no es tan bueno y que esto otro no es tan malo. Se provoca división, lógicamente, porque la gente no tiene a la mano una Biblia como usted y yo hoy la tenemos. En ese momento lo que ellos tenían era solamente el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Lo que es el Nuevo Testamento se está escribiendo apenas. Y lo que Pablo le quiere encargar a Timoteo en esa última carta previa a su muerte es a ti, hombre de Dios. El versículo 17 nos dice que Pablo se está refiriendo a Timoteo, pero se está refiriendo a él en proyección para la gente que llegue a leer esta carta, y habla del hombre de Dios. Hermano, hermana, para que usted y yo lleguemos a ser hombre de Dios o mujer de Dios, usted, dice la palabra de Dios, usted debió haber muerto al pecado.
Usted debió de dejar de ser un hombre de mundo. Ayer asesino, hoy predicador de la vida. Ayer ratero, hoy hombre trabajador. Ayer adúltera, hoy mujer fiel. Ayer prostituta, hoy sierva de Dios. Para llegar a ser hombre y mujer de Dios se requiere el carácter de hijo. Todos erróneamente decimos, es que soy hija de Dios, hijo de Dios. ¿Y qué te da el carácter de hija o hijo de Dios? Ah, no, pues desde que soy creada, soy hija de Dios. No, la palabra de Dios nos dice que a aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas criaturas son creadas por Dios, por supuesto que sí, pero muchas de ellas, en su mayoría, deciden no creer en las bondades del Señor Jesús. Este era un problema que estaba teniendo la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo está escribiendo a Timoteo, hablando del hombre de Dios. Qué privilegio que hoy te presentes como un hombre de Dios. Y hablar de hombre de Dios no es hablar del viejo de 70 años. Tú a tus 10 años puedes presentarte como un hombre de Dios, por supuesto que sí. Y la voluntad de Dios es que mientras más chico seas para proyectarte como hombre de Dios, vas a honrar a Dios por muchos años. Hay viejos, conocía a aquel varón llamado Mario García, y él decía, ¿cómo es que llegué a conocer de Dios hasta mis 70 años? ¿Cómo lo lamento? ¿Cómo me hubiera gustado conocer de Dios cuando era niño, cuando era joven? Bueno, afortunadamente, hoy Mario García descansa en el Señor y él está disfrutando del cielo por el Cristo prometido. Hombre de Dios requiere ser hecho hijos de Dios. A mí me da mucho gusto que aquí vemos a jóvenes adolescentes, ¿verdad?, que están interesados en las cosas de Dios, y eso es lo que les va a dar éxito en la vida. Hay un joven de 16 años que dice, yo quiero salud, dinero y amor. ¿Y qué estás haciendo por tener en la vida salud, dinero y amor? No nada más es decir, quiero esto y quiero aquello. Tienes que esforzarte para lograr eso que tú quieres, salud, dinero y amor. Bueno, pues la palabra de Dios te está enseñando a ti que primero seas hijo de Dios. Créele a Dios, apóyate en Dios. Es que tengo muchos problemas, es que la gente me ha agraviado, me han incomodado, me han molestado. Bueno, quiero que sepas que a todos los aquí presentes, de algún modo, el mundo se ha burlado de nosotros. No me diga, ¿de usted también? Claro que sí. Y se seguirán burlando, y me voy a morir, y se seguirán riendo. Pero quien se ríe de un hijo de Dios tiene una ventaja sobre aquellos que se ríen que no son hijos de Dios. Que el hombre de Dios siempre disfrutará de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, del cuidado de Dios, del beneficio, de la seguridad de Dios. Por eso el apóstol Pablo está terminando este capítulo 3 hablando del hombre de Dios. Mujer, usted no se salva. Lo mismo que estamos diciendo del hombre de Dios es para usted. Es que a mí no me gusta hablar. Ay, ¿cómo que no? ¿Y cómo platica con la comadre? ¿Y cómo platica con la vecina? ¿Y cómo se puede pasar una hora allá afuera en el mercado? Mujer de Dios, tú necesitas ser hecha hija de Dios. Necesitas acercarte a la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que estés en posibilidad de entender lo que es Dios, su palabra, y cómo puedes compartirla a los demás. Que esto finalmente es el objetivo de conocer la palabra de Dios. Bueno,
¿Qué es lo que Pablo está recomendándole al hombre de Dios? Versículo 14. Hombre de Dios quiere decir niño, adolescente, joven, señorita, niña, adulto, anciano. ¿Cómo empieza el versículo 14? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Bueno, persistir significa aferrarse. Persistir significa mantenerse firme. Pero es que está lloviendo, me mantengo firme. Pero es que está granizando, me mantengo firme. No me muevo del lugar. Pero es que está temblando, manténgase firme en su fe. ¿Quiere usted probar su fe? Véase usted en el último temblor en México. ¿Cómo le fue en el temblor del 2017? ¿Dónde estaba usted? ¿Estaba usted en su casa? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue al Agrícola Oriental en el 2017? Creo que fue de las zonas menos afectadas. Pero hay que ver cómo le fue a Morelos y a la zona sur de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que aquí significa? Significa que usted y yo debemos saber en qué momento persistir. Me tengo que aferrar a mi fe en esas circunstancias difíciles de la vida. Pero ¿cómo es que yo voy a persistir y me voy a aferrar a esas circunstancias difíciles de la vida? Bueno, el apóstol Pablo viene a enseñarnos en el versículo 15. Lógico que tú solo no vas a poder salir y sacar adelante ciertas cosas en la vida, porque no tienes que hacerlo solo o sola. La palabra de Dios te recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con mi diario vivir? ¿Cuánto tiempo dedicaste, hermana, a la lectura de la palabra durante esta semana? Joven, ¿cuánto tiempo? En esta semana, ¿cuánto tiempo oraste? Seguiremos con la palabra. ¿Cuánto tiempo leíste de la palabra de Dios? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas horas? El apóstol Pablo está queriéndote recomendar, hey, sí tienes que hacer muchas cosas en tu vida, pero una de las primeras es que estés consciente desde tu temprana edad que toda la escritura, toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Por eso mismo no hay margen de error, hermanos, no hay intervención humana. No, es que fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia. Mentira. Todo esto ha sido, como lo dice el apóstol Pablo, es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo que usó a hombres idóneos, íntegros, perfectos, que escribieron la palabra de Dios. Hasta este momento teníamos solamente lo que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba a 40 años de terminar con el Apocalipsis de Juan el apóstol. Quienes critican la palabra de Dios, quienes dicen es errónea, es toda falsedad, no falla, óigalo bien, es aquella gente que nunca la ha leído. Es aquella gente que aun cuando tiene una Biblia en su casa, nunca la ha tomado para leer siquiera un capítulo. No lo entienden, pero sí saben decir, es errónea, es falsa, no creo en ella. ¿Por qué es importante entender, hermana y hermano, que la Escritura es inspirada por Dios? Porque si es Dios quien da inicio
a todo con su sola palabra, tú tienes que estar cierto, tienes que estar consciente y creer que Dios es el principio de todo. Dios es el que inspira la palabra. Por eso la palabra tiene una utilidad. Esa palabra, ¿sabes tú que nos crea? Cuando tú tengas tu Biblia, lee Génesis 1 y Génesis 2 y vas a ver cómo Dios con su sola palabra está creando todo lo que existe, todo lo que vemos. La Biblia nos dice en Génesis que dijo Dios, sea la luz. Fue todo lo que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo mayor necesidad de esperar a que Tomás Alva Edison, por casi 6,000 años, viniera a demostrarnos la eficacia de un foco. Y el foco que descubrió Tomás Alva Edison era un foco que no se apagaba nunca, y cuando se comercializó, pues empezó a apagarse cada 3 meses. ¿Qué cosas? La palabra de Dios nos crea. La palabra de Dios te da vida, me da vida, te salva y me salva. Juan 3:16 de inmediato te dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te justifica. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme a su Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ha amado. Esto es lo bonito de la palabra de Dios, que nos confronta, nos enseña, nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al mismo tiempo te hace ver que en tu pecado no puedes seguir adelante. Tú fuiste creado para honrar a Dios. Fuiste creada para glorificar a Dios. Hemos sido creados para honrar y alabar y adorar a Dios a cada momento de la vida. Oiga, pero yo nomás quiero jugar. Está bien. ¿Qué quieres jugar? Fútbol. Muy bien. ¿Ya fuiste a clases? Sí. ¿Ya hiciste la tarea? No. Entonces no puedes jugar. Primero haces tu tarea. ¿Ya comiste? No. Pues no puedes ir a jugar. Todo en esta vida lleva un orden. Es que a mí me gusta mucho el fútbol. Es que yo no quiero más que jugar fútbol. Está bien. Pero todo en la vida lleva un orden. ¿Ya leíste tu Biblia? Yo te pregunto a ti, a tus 10, a tus 30, a tus 50 años, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ha ocupado Dios en tu vida en esos primeros 20, 40, 70 años? ¿Qué lugar ha ocupado Dios? Bueno, esta es la palabra de Dios. Por eso cuando entendemos que la Escritura es inspirada por Dios y que tiene una utilidad, bueno, ¿para qué o por qué es útil la palabra de Dios? Bueno, la palabra aquí en el versículo 15 nos dice que es útil para enseñar, es decir, para comunicar conocimientos y mostrar el camino para formarte en la vida. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de formación. Cuando estamos en casa decimos que papá y mamá educan a los hijos porque con su ejemplo están formando. También decimos, para marcar una diferencia, que cuando papá y mamá instruyen a los hijos, no los están formando, los están informando de lo bueno y malo, de la ventaja y desventaja que tiene el seguir por este camino. Por eso hay utilidad, porque te va a bien formar, y en una buena formación que tú tengas, te va a garantizar una vida plena, una vida de felicidad, una vida de satisfacción. A eso venimos, a esta vida, a ser felices y a perdonar. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar y para
redarguir. Redarguir es convencer, es hacerte ver lo que te conviene, es reprenderte para corregir los vicios de la vida, como la mentira, los fraudes, los robos, los asesinatos, los secuestros, los despojos, el chisme, la violencia y la envidia. ¿Y sabes por qué la palabra de Dios te quiere convencer de que no hagas nada malo? Y te quiere redarguir para que vayas por la senda del bien. Una, para evitarte el mal, que trae como consecuencia el portarse mal. Cuando usted va al problema de las drogas, sí decimos que las drogas nos van a matar, pero antes de matarnos, ¿qué va a hacer el mundo de las drogas? Nos va a discapacitar, hermanos, nos va a inhabilitar, nos va a separar de una familia, de una congregación, de una comunidad. Por eso la palabra de Dios te quiere redarguir en el sentido de que no hagas esto, no lo aceptes, aprende a decir que no, sostente, aunque tus amigos, aunque tus amigas, aunque el familiar te diga, hazlo, pruébalo, tómalo, aprende a decir que no. Esa es la ventaja de que la palabra de Dios te enseñe a redarguir, que aprendas a decir que no. Bien, la palabra de Dios es útil para corregir. Esto, hermanos, de corregir es enderezar lo que se tenga que enderezar y hacer correcciones en la vida para eliminar sus faltas y no volver a cometer los mismos errores. Mire usted, este árbol que tenemos aquí a la vista, son dos, bendito Dios que tenemos dos árboles muy bonitos. ¿Qué tal creció este que está a mi izquierda? ¿Lo ve usted bien crecido? Sí. Bendito Dios, este árbol tuvo una gente que lo cuidó cuando fue una rama pequeñita, delgadita. Hubo quien lo cuidó. No hubo necesidad de enderezar, porque hubo quien lo cuidó, quien lo regó, quien lo limpió, quien estuvo al tanto de él. Hermana, hermano, corregir es muy fácil. Corregir a los demás es muy fácil. Corregirte a ti mismo, ¿por qué no lo hacemos? En la vida nos enseñan a pelear contra todo y contra todos, pero no contra nuestros demonios del pasado. No nos gusta pelear contra ese tipo de situaciones que del pasado nos están marcando al día de hoy. Por eso la palabra de Dios quiere corregirte, decirte, si vas mal por este sendero, para ahí y regresa, da vuelta en U. No estás solo, Dios está contigo. Sí, para corregir también tiene un valor, utilidad. La palabra de Dios dice para instruir en justicia. Cuando usted lea en la palabra de Dios la justicia de Dios, que le fue tomado por justicia, esto tiene que ver con la fe en Dios. Si algo tú y yo necesitamos a tu edad, la que tengas ahorita, es que aprendas a creer, a confiar y a esperar en Dios. Eso es fe. Acaban de operar a nuestro hermano Gilberto Mendoza, 80 años, para ponerle un marcapasos. ¿Habrá algún riesgo en la operación a los 80 años? Pues toda operación trae sus riesgos. Tan solo con el sedante, ¿cómo se llama? Para que no te duela. La anestesia. Con eso, con la pura anestesia, mucha gente ha quedado ahí. Y yo puedo ver en la familia Mendoza, en el hermano Noemí, fe. Fe. ¿Qué es lo que está sacando a nuestro hermano Gilberto adelante en esta prueba de vida, de salud? La fe. Las cosas se complicaron. Él tenía que haber salido hace una semana. No ha salido. Va a salir.
primeramente Dios. Esa es la cuestión importante de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te va a enseñar que vale la pena creer en Dios y en las cosas de Dios y ocuparse de las cosas de Dios. Eso significa instruir en justicia. Eso es disciplina. Si tú no adoptas una disciplina en tu vida, no vas a poder llegar a buen recaudo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña como su utilidad. ¿Por qué estamos, hermanos, queriendo hacer hincapié en lo que es la palabra de Dios, en sus ventajas y beneficios? Resulta que el mes de agosto, desde el año de 1918, la Sociedad Bíblica de México, que es parte de la Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas, 1918, en el año que termina la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, instituye a partir de 1918 el mes de agosto como el mes de la Biblia, y el último domingo del mes de agosto ellos lo consideran el día de la Biblia. ¿A qué se dedica la Sociedad Bíblica de México? Bueno, es una sociedad, es una asociación que se dedica a recabar fondos. ¿Para qué? Para traducir por un lado la palabra de Dios a las distintas lenguas que nuestro México presenta, 68 idiomas distintos. Bueno, a eso se dedica la Sociedad Bíblica de México, a traducir la Biblia, a producirla y por otro lado a distribuirla. Es un privilegio que podamos decir que, por ejemplo, ellos tienen ahora como proyectos actuales la traducción de la Biblia al purépecha, al tojolabal, al chol de Tumbalá, al mazateco, al náhuatl y al maya. La traducción de un libro de la Biblia completo a la lengua de señas mexicana para sordos. Alfabetización con la Biblia a grupos indígenas. Una presentación con material bíblico para personas migrantes. Entrega de porciones bíblicas en braille y en audio para invidentes. Material bíblico para los niños en situación de calle. Una publicación bimestral para evangelizar en el transporte público y la edición y distribución de la Biblia en diferentes presentaciones. Usted tiene una Biblia en su casa, hermano. Yo le voy a pedir que haga un esfuerzo. En agosto las Biblias cuestan muy baratas. Cuando pueda, regalar 5 Biblias, así como a usted alguna vez le regalaron una, usted regale a 5 gentes. Es el modo en que la gente va a conocer de Dios. Es el único modo en el que Dios se va a presentar a nuestros conocidos. Dios ya no se va a presentar a través de como lo hacía, como con los patriarcas, con Moisés, con aquellos grandes líderes. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, que es completa en sí mismo. Y nosotros tan lo creemos que decimos que por encima de la palabra, ningún concilio, ninguna iglesia, ningún grupo de estudiosos o estudiosas, entre comillas, no. ¿Por qué? Porque toda cultura, toda filosofía, todo conocimiento, todo aprendizaje deberá ser analizado, interpretado y practicado a la luz de la palabra de Dios. Trátese de la cultura que se trate. Termino del siguiente modo. Se requiere el carácter de hombre de Dios, de mujer de Dios, para entender las Escrituras y al Señor de las Escrituras. Necesitamos creer que la Biblia es inspirada por Dios. Necesitamos ser enseñados y formados por la palabra de Dios. Necesitamos ser redarguidos y corregidos por la palabra de Dios.
necesitamos ser instruidos e informados por la palabra de Dios para honrarlo en nuestro diario vivir y así proyectarnos como hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de toda buena obra, hermana, hermano, esto implica la idea de tu labor en el evangelismo, en las misiones y en tu comunión, ahí en tu hogar, con tus vecinos, en tu colonia, en tu alcaldía. Esas buenas obras que Dios ha preparado desde la creación del mundo es para que tú y yo las desarrollemos en buen tono al hablar con la gente y con buena condición al estar proyectando nuestro movimiento de manos y nuestros pies. Dios te bendiga, persiste en la palabra, persiste siempre creyendo que Dios es real. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, vamos a pasar a dar nuestros diezmos, ofrendas, primicias, lo que Dios nos haya bendecido en esta semana. Vamos a pasar y vamos a repetir el texto de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermana Irma nos auxilia. Los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Al alfolí, el alimento de mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Los diezmos al alfolí, el alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, el alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Amén. Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias, hermana, hermano, por su esfuerzo. Me da mucho gusto verla, hermana Amparo. Dios la bendiga. A usted, Auxiel. A mi hermano Said. Qué bueno verla, hermana Nachita. ¿Cómo van los ojos? ¿Cómo va? Pues está con la manchita negra, dice manchita negra, pero ahí va. Ok, hay que cuidarse, ¿Sí? sin esfuerzos. Muy bien, damos gracias a Dios por el resto de la congregación. Nos vamos a despedir, nos ponemos de pie. Próximo miércoles, 9 de la noche a través del Zoom. Viernes también, el viernes pasado estuvo la hermana Irma llevando la predicación y coordinando la actividad. Acuérdense que el primer domingo de septiembre, domingo 6 si no mal recuerdo, domingo 6 de septiembre, tenemos la visita del pastor misionero Hugo Cordero y al mismo tiempo celebramos el Día del Pastor. Aquí comeremos
Así que por favor, váyase programando e invite a más gente. Gracias a Dios. Oremos. Señor Santo y bueno, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Gracias porque has traído con bien a tus adolescentes, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos. Gracias porque has guardado la vida y la salud de nuestro hermano Gilberto Mendoza. Permítele un regreso sin contratiempos a casa. Gracias por su vida, por su familia. Gracias por mis hermanos y las familias que han salido a vacacionar fuera de la ciudad. Te ruego y te suplico que les permitas un buen regreso sin mayor contratiempo. Gracias, Señor, porque en cada acto de este culto pudimos elevar a ti nuestro agradecimiento, nuestra alabanza y reconocimiento, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, tú eres Salvador. Ahora bien, que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor, Salvador y Sanador Jesucristo, así como la comunión y presencia del Espíritu Santo, sean con todos nosotros en esta congregación y con todo tu pueblo en el mundo, hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor Jesús. Ven pronto. Amén. Doxología 529. Vamos a cantar el himno 529. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar, cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.